Buenas tardes, maestra. Esta es nuestra evidencia número uno de la materia de materia y energía. El equipo está conformado por Pablo, por Alison, por Daira Daniela y Derek Munter. Bueno, para comenzar acerca de la evidencia, aquí tenemos el ejercicio número uno. Y el ejercicio número uno nos dice lo siguiente. ¿Qué volumen de agua tiene la misma masa que 100 milímetros cúbicos de oro? ¿Y cuál es el peso específico del oro? Bueno, aquí lo primero que hice para poder pues, hacer el despeje de todo esto fue sacar primero los datos. Aquí los datos que tenemos obtenido es de que la densidad del oro es 19,3 por 10 cúbicos kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua que es 1,00 por 10 cúbicos kilogramos sobre metro cúbico. Después tengo el volumen del oro, que aquí como ya no los dio, es 100 milímetros cúbicos, pero aquí yo hice la conversión de los milímetros a los metros cúbicos, que ahorita explico cómo fue que se realizó. Y la gravedad que tenemos que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, para hacer la conversión acerca del volumen, lo que hice fue de que un milímetro cúbico tiene su valor más bien es de 1 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Entonces lo que hice fue convertirlo a hacer la multiplicación y esto fue lo que me dio que es 1 por 10 a la 7 metros cúbicos. Después de esto, lo que hice fue calcular la masa del oro, pero en esta ocasión ocupamos esta fórmula que está en el formulario que nos dio. Es densidad es igual a masa sobre volumen, pero aquí como ya tenemos sus valores que es la densidad y el volumen, lo que queremos encontrar es la masa del oro. Lo que hicimos fue sustituir, más bien convertirla de esa forma, que es masa es igual a densidad sobre volumen, y de esta forma fue como lo sustituí. Aquí tenemos que masa, después tenemos la densidad, que en este caso es la densidad del oro, que es de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen, que en este caso ya tenemos convertido en metros cúbicos, y es 1 por 10, 1 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Esa operación nos dio que es 1,93 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahí como lo tenemos en kilogramos, tenemos que convertirlo hacia gramos. En este caso tenemos que 1,93 por 10 a la menos 3 kilogramos más bien multiplicado por un kilogramo entre los 1000 gramos. Eso nos da 1,93 gramos. Y esa ya es la masa del oro, que es 1,93 gramos. Después lo que vamos a hacer es calcular el volumen del agua teniendo la misma masa. Entonces aquí está, aquí en la fórmula, ahora convertimos el volumen teniendo la masa y el peso, digo, y la densidad. Sustituyendo este valor, vamos a agarrar de que volumen por el valor de la masa, que es 1,93 por 10 a la menos 3 kilogramos, que es en este valor, sobre la densidad del agua, que es 1,0 por 10 a las 3 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor, más bien esa operación, nos dio el valor de 1,93 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahora, este ya es el valor que tenemos sobre el volumen del agua. Para también nosotros calcular la densidad del oro, digo, perdón, el peso del oro, tenemos esta fórmula, que es el peso específico, es igual a la densidad por la gravedad. Entonces aquí tenemos que el peso específico es igual a la densidad, que agarramos la densidad del oro, que es 19,3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que tenemos la gravedad como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esta operación nos dio el resultado de 8.939 por 10 a las 5 newtons sobre metro cuadrado. Entonces así es como nosotros damos por reducido que el volumen del agua acerca de la misma masa
de los 100 milímetros cúbicos de oro es 1.93 bueno, 1.93 por 10 a la menos 6 digo, metros cúbicos, y el peso específico del oro es 1.89, bueno, 1.8939 por 10 a la 5 sobre metros cúbicos. Entonces la respuesta, bueno, muy bien, esa es la explicación para el ejercicio número uno. Ahora, como segunda, aquí tenemos que un submarino se sumerge a una profundidad de 200 metros y después se nivela. ¿Cómo se logra que el interior del submarino se mantenga la presión atmosférica? Y también que cuál es la presión de la fuerza total aplicada en una escotilla de 1 metro de ancho y 1.5 metros de largo. La densidad del agua del mar se puede ser consultada en la tabla, que es como aquí ya la habíamos considerado. Bueno, aquí primero sacamos todos los datos, que es la densidad de la atmósfera, que aquí tenemos como 101.325 pascales. Y también aquí tenemos la densidad del agua del mar, que es 1.03 por 10 cúbicos kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que la tenemos caracterizada como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que tenemos como 200 metros. De misma forma, teniendo ya estos datos, lo que hicimos fue buscar una fórmula que nos estuviera dando estos datos, más bien que estuviera ocupando estos datos para poder sustituir. En este caso tenemos que esta fórmula, que es P es igual a densidad de la atmósfera más la densidad por gravedad y por altura. Sustituyendo estos valores, tenemos que la densidad de la atmósfera, que es de 101.325 pascales, más lo que es la densidad acerca del agua del mar, que es 1.03 por 10 cúbicos kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que nos dio que era 200 metros. Realizando esta operación, nos dio el total de las multiplicaciones como, nos dio como 2020, no, ajá, 2.020.020.020.860 pascales, más lo que era, perdón, no quiero una coma, por lo que era de 102.325 pascales. Esto nos dio en total 2.122.185 pascales. Ahora, para sacar aquí la fuerza, la que nos habían preguntado que cuál era la fuerza total aplicada, aquí ocupamos la fuerza, que es el valor de la densidad por por el Aquí nos está preguntando sobre la fuerza que vamos a ocupar, sobre el valor que recientemente hayamos sacado como pascales, multiplicado por el área de la escotilla que estaba, que nos dieron que era 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo. Aquí lo que realicé para tener el valor de 1.5 metros cuadrados, lo que hice fue multiplicar 1.5 metros de largo por 1 metro de ancho. Esto me dio 1.5 metros cuadrados. Esto no lo puse porque pues, a fin de cuentas era algo lógico y de hecho pues, por eso lo expliqué. Bueno, realizando esta multiplicación para sacar la fuerza total aplicada, tenemos que era 3.183.277.5 newtons. Entonces, esa era la fuerza que tenía, la fuerza aplicada en la escotilla dentro de la presión atmosférica, y digo, perdón, dentro de la presión del nivel del mar, y pues aparte pues, lleva varios factores como la presión atmosférica o en general como la fuerza que está ejerciendo. Bueno, a mí me tocaron los siguientes ejercicios, el 3 y el 4 de la primera parte. Bueno, el 3 dice, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 30 milímetros de radio y uno de salida de 75 milímetros de radio. ¿Qué fuerza de entrada se necesita para proporcionar una fuerza de salida que sea capaz de levantar una camioneta de 1.300 kilos? Lo que primero tenemos que hacer es, bueno, la masa.
la masa por la gravedad para calcular la fuerza, que son 1300 kilos por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que daría o da el resultado de 12.753 newtons. La siguiente que vamos a utilizar, la siguiente fórmula es área es igual a pi por radio al cuadrado, que el primer radio de la entrada sería de 30 milímetros, que equivale a 0,03 metros, y del radio de salida es de 75 milímetros, que equivale a 0,075 metros. Para calcular la primera sería área de entrada, que es pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado equivale a 0,0009 metros cuadrados. Entonces, pi por esta cantidad sería 0,002827 metros cuadrados. Y el área de salida sería pi por el radio, que está al cuadrado ya, y da este resultado. Después, la siguiente fórmula es esta, la fuerza de entrada sobre el área de entrada y la fuerza de salida sobre el área de salida. Mm, sí, sobre el área de salida por la fuerza que tenemos acá. Entonces ya sustituimos, que es la primera, bueno, pasamos a como lo necesitamos nosotros, que sería fuerza de entrada sobre el área, las áreas, por la fuerza. Entonces ya, porque lo que queremos saber es la fuerza de entrada. Entonces calculamos y sustituimos, que sería eh, la cantidad de área de entrada, que son esta cantidad, y el área de salida sobre el área de salida, que es esto, por la fuerza. Que sería la fuerza de entrada, son 0,556 newtons, que equivale a 2,038731, que se redondea a 39. Entonces quedaría entre 0,39 y 0,40 de resultado. Entonces, fuerza de entrada es igual a 2,039 newtons para levantar una camioneta de 1.300 kilos. Después, el tubo de entrada que suministra la presión del aire para operar un gato hidráulico tiene 30 milímetros de radio. El pistón de salida es de 64 milímetros de radio. ¿Qué presión de aire se debe utilizar para poder levantar la grúa de 2.300 kilos? Primero vamos a calcular esta que es masa por gravedad, que la masa que tenemos es de 2.300 kilos por la gravedad, que equivale a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que equivale a 22,563 newtons. Después, la presión de entrada es igual a la fuerza de salida por el área de salida. Entonces, el área es igual a pi por radio al cuadrado, son las fórmulas que vamos a ocupar. Y el radio de salida lo vamos a convertir a metros, que son 0,064 metros. Y la calculamos. Calculamos el radio. Entonces, pi por radio al cuadrado, que equivale a esto, es igual a 12.800 metros cuadrados. Entonces, bueno, sustituimos ahora, que equivale a esto. La fuerza de salida es de 22,563 newtons sobre el área, que es esta cantidad, da un total de esto. Si lo redondeamos, sería 1,75 megapascales, que eso equivale a la presión del aire. Entonces, la presión del aire se utiliza para poder levantar una grúa de 2.300 kilos, es igual a 1,75 megapascales. Eso fue todo. Eso es todo. Hola, buenas tardes. A mí me tocó los primeros cuatro ejercicios y el último de la parte B. El primero dice, una pelota está atada a un extremo de una cuerda y oscila en círculos con una rapidez constante, describiendo 60 revoluciones por un minuto. ¿Cuál es la frecuencia de este periodo de movimiento? O sea, ¿qué periodo tiene este movimiento? Así que para sacar frecuencia, vamos a las revoluciones sobre el tiempo, que vendría siendo 60 segundos, que es igual a un minuto. Entonces hacemos así y hacemos 60 revoluciones sobre 60 segundos, nos da un hertz, que eso vendría siendo la frecuencia. Luego, para sacar el periodo, sería uno sobre frecuencia. Entonces tenemos entendido que el periodo es igual a uno sobre un hertz, que es igual a un segundo. Entonces podemos decir que la frecuencia es un hertz y el periodo de tiempo es un segundo.
Dije justo. Bueno, aquí en el segundo dice que las puntas de un diapasón tienen una vibración de una frecuencia de 300 Hz y amplitud de 2,2 milímetros. ¿Cuál es la velocidad de su desplazamiento desde 1 milímetro? Entonces aquí la fórmula es V es igual a W por raíz cuadrada de A al cuadrado menos X cuadrada, ¿no? Entonces aquí sabemos que esa es la fórmula de desplazamiento y esa vendría siendo velocidad angular por la amplitud por el desplazamiento, todo al cuadrado dentro de la raíz. Sustituimos datos y nos quedaría como, bueno, hacemos la fórmula que deberíamos utilizar, que es esta, que sería la de velocidad angular es igual a 2 veces pi por frecuencia por 2 veces pi por los 300 que vendrían siendo los 300 Hz. Eso es igual a 600 Hz pi sobre radianes por segundo, lo cual nos vendría dando 1884,96 radianes sobre segundo. Luego, para sacar la amplitud, vendría siendo 2,2 milímetros por 0,0022 metros, que X vendría siendo 2 milímetros, que vendrá siendo igual a 0,001 metros. Luego vamos a sacar velocidad angular, que vendría siendo, em, no, perdón, vamos a sacar el desplazamiento, que vendría siendo igual a velocidad angular por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado por X al cuadrado menos y lo que nos dio acá arriba de la velocidad angular. Por eso. Esa fórmula nos vendría dando esto que es este resultado por los 22 milímetros menos uno, ¿no? Entonces sería igual a 4,84 por 10 a la sexta, a la menos sexta, perdón, por uno por 10 a la menos sexta por 3,84 radian, perdón, 3,84 por 10 a la menos sexta radian sobre segundo. Todo esto se resume en la raíz cuadrada de 3,84 por 10 a la menos 3, que eso nos viene dando 0,00191 metros. Entonces sabemos que el desplazamiento vendría siendo 1884,95 radianes sobre segundo por 0,00191 metros, que vendría siendo igual a 3,7 metros sobre segundo. Entonces que sabemos que la Entonces sabemos que la velocidad de los puntos del dispositivo cuando el desplazamiento es 1 milímetro es de 0,7 metros sobre segundo aproximadamente. El 3 dice, se comprime un resorte con distancia de 35 milímetros si su constante es de K es igual a 194 newtons sobre M. ¿Qué trabajo W realizado a fuerzas de compresión sobre el resorte? ¿Cuál es la energía potencial que adquiere el resorte? Aquí sabemos que V es energía potencial helioestática. La K que viene siendo la constante del resorte, que son los 190 N sobre M. Y X, que son 35 milímetros, que es el desplazamiento de compresión. La fórmula vendría siendo V es igual a un medio de KX, que vendría siendo de la constante del resorte y de compresión al cuadrado. Sabemos que W es igual a V. Entonces la fórmula quedaría como V es igual a un cuarto por 190 newtons sobre metros por 0,035 metros al cuadrado, lo cual nos daría 0,35 al cuadrado es igual a 0,0011225, ay, perdón, 0,001225 metros al cuadrado, lo cual ya quedaría como V medio por 190 por 0,01225 es igual a un medio por 0,23275, que eso vendría siendo igual a 0,110375, creo que joules, si no mal me equivoco. Entonces quedaría como W es igual a 0,116775J, que igual ya subimos que el trabajo para comprimir el resorte es igual a 0,06J, que vendría siendo igual a 0,115, que vendría siendo este resultado que nos arrojó aquí. Bueno,
El cuarto es un alambre de metal de medio kilogramo de masa, mide medio metro de largo y está sometido a una tensión de 100 newtons. ¿Cuál sería la rapidez de una onda transversal a lo largo de este alambre? W es igual a T sobre M es igual a 0,5 kilogramos sobre 0,1 metro, que es igual a 1 kilogramo sobre metro. M es igual a M sobre L, entonces sabremos que V es igual a tiempo sobre M, que vendría siendo igual a la tensión, perdón, que aquí vendría siendo tensión los 11 newtons y M de la fórmula el resultado que nos dio aquí. Y ya después sería igual a la raíz cuadrada de 100 sobre m al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y pues la onda transversal sería de 10 metros, de 10 metros sobre segundo. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio 5, en el cual dice obtener la masa de una cuerda de 4 metros que se somete a una fuerza de tensión de 300 newtons y mantiene una rapidez de onda transversal de 150 metros sobre segundo. Lo que nos dan es la tensión, que son 300 newtons, la velocidad de una onda transversal, que son 150 metros sobre segundo, y la longitud de la cuerda, que son 4 metros. La fórmula que vamos a estar utilizando es esta que se ve aquí en pantalla. Esa misma fórmula hay que despejar la m para poder resolver nuestro problema. Después tenemos que sustituir los valores conocidos de la tensión y la velocidad en la fórmula para calcular m, lo cual nos da 0,01333 kilogramos sobre metros. Después de conseguir este resultado, tenemos que multiplicar la densidad lineal de la masa por la longitud total de la cuerda para obtener la masa total, que eso nos da 0,05333 kilogramos o 53,33 gramos. Y esa sería la explicación del problema 5. ¿Cuánto tiempo tarda el sonido en recorrer un trozo de varilla de 2,5 metros de largo si está hecha de cobre? La densidad es de 8.800 kilogramos sobre metros al cubo y el módulo de elasticidad es 1,17 por 10 a la 11 pascales. La fórmula que vamos a estar utilizando es esta que se ve aquí en pantalla. Después de resolver la fórmula nos va a dar 1,3295 por 10 a la 7 metros al cuadrado sobre segundos. Ese resultado que nos da, hay que sacarle la raíz, la cual es 3,69437 metros sobre segundos. Después de ahí es calcular el tiempo que tarda el sonido en recorrer la varilla de 2,5 metros en la fórmula. Eso nos va a dar 0,000686 segundos. Y ese es el tiempo que nos da aproximadamente en recorrer la varilla de 2,5 metros. El ejercicio te dice, a cierta densidad de un claxon se mide el sonido en 55 decibeles. ¿Cuál es la intensidad del sonido en vatios al cuadrado? La fórmula que vamos a ocupar es esta, la cual es la fórmula de los decibeles para calcular la intensidad del sonido, la cual nos da el nivel de intensidad de decibeles, la intensidad del sonido en vatios al cuadrado y la intensidad de referencia, que es 1 por 10 a la menos 12, a la menos 12 vatios al cuadrado. Después de eso sustituimos el nivel de intensidad del sonido y el valor de I0 en la fórmula y esto nos da 3,16 por 10 a la menos 7 vatios al cuadrado, el cual es la intensidad del sonido en 55 decibeles aproximadamente. Ok, ahora va el ejercicio 8, que dice, un automóvil tiene el radio encendido y emite 560 Hz mientras se va moviendo en una velocidad lineal de 60 kilómetros por hora. Primero se acerca a una persona que no se mueve y después se aleja de él con la misma velocidad lineal. ¿Qué frecuencias son las que escucha el oyente que no se movió del lugar? Primero, lo que tenemos que hacer es buscar las fórmulas, que son las fórmulas del efecto Doppler. Después tenemos que convertir la velocidad del automóvil, que sea en kilómetros por hora, en metros por segundo, que es esta parte que está aquí, y salió 16,67 metros por segundo. Después de eso, necesitamos primero calcular cuando se acerca. Y para eso necesitamos calcular el valor del denominador
que es primero esta parte, que nos da 0.0486, y después calculamos la frecuencia percibida, que es 588.4 Hz. Ahora hacemos lo mismo, pero cuando se aleja. Primero calculamos con el denominador, que nos da 0.0486, y después calculamos la frecuencia percibida, que nos da 533.5 Hz. Y esas son las respuestas. Cuando se acerca es 588.4 Hz aproximadamente, y cuando se aleja es 533.5 Hz. Y ya, esa sería la respuesta al resultado. Igualmente, como le comenté, Miss, me toca el último que dice, el metro de la ciudad avanza a 72 kilómetros sobre horas y hace sonar un claxon a 330 Hz cuando pasa por un cruce donde se encuentra un observador estacionario. ¿Cuáles son las frecuencias del sonido al escuchar el observador cuando pasa el metro? Aquí usaríamos la fórmula que usted nos dio, que era la de FL es igual a cerca, que sería FL sobre 2 menos velocidad del tren, que es la velocidad del que se mueve, sobre V. Y cuando se aleja vendría siendo al contrario, sería uno bueno, F es sobre uno más la velocidad y permítame, confirmo que con la velocidad del oyente y del escucha. Entonces, cuando se acerca serían los 300 Hz, que es la frecuencia del claxon. Ajá. Sobre la velocidad que vendría siendo 20 sobre 343, que es la del aire, metros sobre segundo, lo cual nos daría 20, 343, que es ¿cómo se llama? La velocidad del sonido, y aquí nos daría 0.0583, y luego cuando se aleja sería la frecuencia que vendría siendo en Hertz, en Hertz, perdón, nos ponemos ese signo, y sería uno más los 20 sobre la velocidad del aire, metros sobre segundo, lo cual nos daría 20 sobre la velocidad del sonido en el aire, o el ruido en el aire, no recuerdo bien, que sería igual a 0.0583, y cuando se aleja, no, creo que aquí se lo copiamos doble ese mis, perdón, una disculpa. Luego serían los 330, que es uno más 0.0583, que serían los 330 sobre 1.0583, igual a 312.7 Hz. Igual a todos estos dan en Hz. Entonces, cuando se está acercando el tren, serían los 350.5 Hz, y cuando se está alejando, nos daría 312.7 Hz. Eso es todo hasta aquí, hasta nuestra primera evidencia de materia y energía. Espero que esté bien, Miss, y bonito fin. Gracias.